las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Ahora, todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. En Colombia Estéreo 93.4 FM, emisora del Ejército Nacional. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola a todos y todas, bienvenidos a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, con todas las noticias de la reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Soy Santiago Santa Coloma y como siempre junto a Marta Esteves les acompañaremos en esta emisión. Hola Marta, bienvenida. Hola Santiago, así es. Además contamos como siempre con el apoyo del equipo de comunicaciones de la Unidad en Bogotá y en todo el país. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Este 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos. La Unidad para las Víctimas es una de las entidades que ha garantizado a los afectados por el conflicto sus derechos a través de los diferentes procesos de atención, asistencia y reparación integral. El director de la unidad, Ramón Rodríguez, envió un mensaje para conmemorar esta fecha. La Unidad para las Víctimas se une a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Allí hemos venido haciendo un proceso de articulación entre todas las entidades para poderle garantizar a las víctimas el acceso a sus derechos. Derechos al registro, derechos a recibir la atención humanitaria, también derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición. De este proceso también la unidad, a través de sus 20 direcciones territoriales, estará realizando diferentes actividades en el territorio. Involucramos municipios PEDET, pero también nos articulamos con la Consejería para los Derechos Humanos a su campaña Súmate. Allí buscamos también, en esa plena garantía de los derechos, estar trabajando con las víctimas en el territorio. Por eso los invitamos a este día. Más que una celebración, es reconocer la capacidad de resiliencia de todas las víctimas que están en nuestro registro, que se articulan para poder garantizar en ellos la garantía a más de 13 derechos, y entre esos está poder tener la garantía a la libertad y ejercer la libre movilidad en el territorio. La Unidad para las Víctimas atiende el desplazamiento de alrededor de 200 personas en Bahía Solano por causa de las amenazas de grupos armados ilegales. Los detalles de esta información con Diego Monroy. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, reveló que más de 200 familias se vieron obligadas a abandonar su lugar habitual de residencia como consecuencia de las amenazas de los grupos armados ilegales que tienen presencia en Bahía Solano. La Unidad para las Víctimas, desde que tuvo conocimiento del desplazamiento en Bahía Solano, ha estado coordinando y activando el plan de contingencia, garantizando los componentes de alojamiento y alimentación a 195 familias que tenemos en el censo. Seguimos trabajando de la mano con la Personería Municipal para revisar las familias que están llegando al casco urbano de Bahía Solano. Rodríguez indicó que en un trabajo articulado con la Alcaldía y el Ministerio del Interior se ha permitido garantizar la atención humanitaria de los dos componentes hasta el próximo 11 de diciembre. Estaremos, como Unidad para las Víctimas, entregando componentes de alimentación, kit de aseo, también kit de hábitat para las 195 familias, pero también estaremos garantizando la articulación para componentes como son los componentes de salud, educación y lo que tiene que ver con los temas de seguridad para estas familias que se encuentran desplazadas en el casco urbano del municipio de Bahía Solano. Finalmente, el director de la Unidad para las Víctimas aseguró que la entidad trabaja de la mano de la fuerza pública para garantizar la seguridad y el posible retorno de estas personas afectadas. Diego Fernando Monroy, V Radio.
Finalizó la Feria Virtual Unidos por las Víctimas, donde se pudieron conocer más de 40 emprendimientos de las víctimas del conflicto y donde se buscó posicionar y fortalecer sus proyectos de vida. En esta feria también se dio espacio a charlas, conversatorios y muestras culturales. Vanessa Romero nos tiene la siguiente nota. Adelante, Vanessa, bienvenida. Gracias, un saludo, compañeros, a ustedes y todas las personas que se conectan en este momento a nuestra misión. Efectivamente, con un aproximado de 2.000 personas inscritas y casi 1.500 asistentes, cerró con éxito la primera Feria Virtual de las Víctimas del Conflicto Armado organizada por la Unidad para las Víctimas, en la que cerca de 40 emprendimientos participaron con sus productos. Justamente una de ellas es Carmen Blanco, de Apartado Antioquia, quien con sus prendas y accesorios étnicos nos comenta su percepción sobre la jornada. Agradezco a la Unidad de Víctima por esta visibilización de nuestra marca, por este acompañamiento, por este apoyo en esta primera Feria Virtual Unidos por las Víctimas. Agradezco por esas herramientas que nos han permitido poder lograr lo que para nosotros había sido algo imposible. Agradezco por este aprendizaje que nos ayuda a mejorar día tras día y que nos permite cada día poder seguir avanzando con nuestros emprendimientos. Gracias. Así como Carmen, otras víctimas del conflicto participaron con sus emprendimientos, reforzando sus conocimientos en materia de plataformas tecnológicas. Y una de ellas es Joana Quintero, con Semillas del Campo Chocolate de Mesa, directamente desde Norcasia, Caldas. La experiencia sí me parece muy bonita, muy interesante. En la plataforma he encontrado pues unas charlas muy buenas, me han parecido pues muy interesantes, de mucho crecimiento pues para los emprendedores. Pues la expectativa que yo tenía era diferente, sin embargo pues no significa que hubiera sido mejor la expectativa a la realidad, porque yo pensé que íbamos a estar como conectados en pantalla al 100%, que eso me parecía pues como tedioso, y afortunadamente pues no teníamos que estar en pantalla 100%, sino simplemente disponibles por si alguien se comunicaba con nosotros y quería hacer una videollamada. Entonces me pareció pues manejable, ¿cierto? Joana manifestó sus observaciones en materia de logística y conectividad para mejorar estas experiencias pues para próximas oportunidades, así como Yamile Mojica, quien trabaja con marroquinería, decoración, billeteras y sandalias en cáñamo, cortinas, pedrería, bueno, muchas otras cosas, en su empresa llamada Artesanías 360 en Villa del Rosario, Santander. Gracias primeramente a la unidad por tenernos en cuenta o por tenerme en cuenta en esta actividad donde me da la oportunidad de darme a conocer como empresa de Artesanías 360, en la cual de pronto nosotros teníamos una expectativa diferente de que era vender por la parte virtual, pero no teníamos el conocimiento que era vender por una página, y debido a los asesores que ellos nos han puesto, especialmente a mí, pues me hicieron la página, me enseñaron cómo debía de montar las fotos, a qué medidas se hacen, cómo hacer una carta de presentación, ¿verdad? Entonces, primeramente, gracias a la unidad, porque realmente es en este momento donde realmente lo estábamos necesitando. Bueno, y por su parte, María Eugenia Blanco del corregimiento de Cacherí, en norte de Santander, tiene un emprendimiento llamado Firme Tentación Natural. Trabaja con mermeladas exóticas y una oblea que se llama Amor Saludable. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Bueno, pues ella busca la transformación e innovación. Pues muy contenta de estar participando acá de la Feria Virtual de Víctimas y haberme invitado, porque pues este año ha sido un año duro para todos, es la realidad, y me han tenido en cuenta, como que me sacaron del closet, lo que yo le decía que días, como que uno, sálgase de ahí porque ya es tiempo, o sea, no puede quedarse uno ahí. Y ellos me han apoyado, sí, me trajeron un stand, una tablet, y aquí estoy mostrando mis productos. Me ha ido, pues sí, para lo que se pensaba, pues nunca había estado en una feria virtual. Pues he tenido uno que otro cliente que ha mandado a llevar mis productos. Que tanto necesitamos. Bueno, y recordemos que la feria tuvo espacios académicos, culturales, talleres sobre cuál es el camino al emprendimiento, sobre economía solidaria, competencias de liderazgo, el arte de emprender, introducción a la innovación, el ABC de la formalización, cómo promover el comercio justo, entre muchos otros temas. Y también recordemos, oyentes, esta iniciativa de la unidad buscó el empoderamiento económico de las víctimas a través de sus emprendimientos, y pues sabemos que posiblemente vendrán muchas experiencias más con mejoras, muchas más mejoras en todos los sentidos. Y con este balance, compañeros, me despido y vuelvo con ustedes. Gracias, Vanessa, por la información.
Ahora tenemos como invitada a Aura Elena Acevedo, directora de Gestión Interinstitucional de la Unidad para las Víctimas. Doctora Aura Elena, gracias por estar con nosotros. Directora, del 3 al 25 de diciembre se llevarán a cabo 8 jornadas para socializar el COMPES del Plan Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas con delegados de las mesas de participación. Explíquenos en qué consisten estas jornadas y qué se socializa. Estas jornadas se realizarán en conjunto entre la Unidad para las Víctimas y el Departamento Nacional de Planeación. Buscan o consisten en la socialización del documento COMPES del Plan Nacional de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas. Esto lo vamos a hacer con los delegados de las mesas de participación efectiva de víctimas. ¿Quiénes van a estar? Los coordinadores de mesas departamentales y de ciudades capitales. Doctora Acevedo, las observaciones que se trabajen en cada una de estas 8 mesas regionales son las que se van a utilizar para la construcción del COMPES. Los aportes y recomendaciones recogidos de estas jornadas serán compilados y organizados para ser analizados por el Gobierno Nacional. De esta manera se podrán integrar al documento final que será publicado en la página web del Departamento Nacional de Planeación. Son, digamos que elementos importantes que permiten complementar y fortalecer todo el ejercicio. Directora, ¿cuáles son esos problemas que se buscan solucionar con este COMPES? A partir del diagnóstico realizado con las entidades del ESNARIP, se logran establecer diferentes problemáticas y causas directas que afectan a la población víctima, las cuales se busca resolver desde el Gobierno Nacional a partir de este documento. Actualiza todas las orientaciones del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, respondiendo a esas nuevas realidades de las políticas y sobre todo recogiendo todos estos aprendizajes de cerca de 10 años de implementación de la Ley de Víctimas. Directora, una vez que se terminen estas jornadas, ¿qué sigue? Una vez terminemos estas jornadas a nivel territorial con los representantes y recibidas las observaciones, el Gobierno Nacional someterá a una segunda revisión este documento por el Grupo COMPES del Departamento Nacional de Planeación durante el mes de diciembre. Surtidos estos ejercicios durante el mes de diciembre, se adelantará la publicación a la ciudadanía y luego la precesión y sesión COMPES a inicios del año 2021. ¿Y para cuándo estará listo este COMPES? Pensamos que estaría listo este documento de COMPES el primer trimestre del 2021, se dispondría ya aprobado para su posterior implementación. Esto a efectos de posibilitar los ejercicios de ajuste a los proyectos de inversión de las entidades nacionales que puedan resultar necesarios tras la actualización del COMPES del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y que sean efectivos a partir del 2022. Es Aura Elena Acevedo, directora de Gestión Interinstitucional de la Unidad para las Víctimas. Le agradecemos por contarnos sobre estas jornadas de socialización del documento COMPES con las mesas de participación. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información en V Radio. En la Unidad para las Víctimas trabajamos para brindarle un mejor servicio. Recuerde que en la nueva normalidad se deben cumplir los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y las instrucciones que adopten o expidan diferentes ministerios y entidades del orden nacional para evitar la propagación del coronavirus. Por eso lo invitamos a seguir los protocolos de bioseguridad de las instituciones, respetar y mantener un distanciamiento responsable y un aislamiento preventivo. Unidos por las víctimas. Si eres víctima del conflicto, cumpliste 18 años y ya se realizó tu encargo fiduciario, comunícate con cualquiera de nuestros canales de atención virtual o envía una copia de tu cédula al correo documentación@unidadvictimas.gov.co para iniciar tu trámite de pago. Recuerda que este se realiza únicamente con la cédula de ciudadanía. No se aceptan contraseñas. Así de fácil accedes a la indemnización, una de las medidas de reparación integral. V Radio. La Unidad para las Víctimas participó en la socialización de los avances en la construcción del documento COMPES de actualización del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La información con Alejandro Márquez. Hola Santiago, oyentes, muy buen día. Se cumplió una nueva sesión de trabajo con delegados de departamentos, Planeación Nacional y Mininterior para elaborar el COMPES de Víctimas, documento con el cual se planea la implementación acertada de la política pública
para atender y reparar a los afectados por el conflicto y poderles responder en todos los territorios, según Ramón Rodríguez, director de la unidad. Por eso era tan importante estar en compañía de la Oficina Asesora de Planeación, de Nación Territorio, de esta subdirección, escuchando a los entes territoriales, alcaldías, gobernaciones, los secretarios de gobierno, los enlaces de víctimas, que son los que conocen la problemática y que nos permitirán la construcción de este COMPES de la mejor manera para poderle dar respuesta a las víctimas en el territorio. Desde Bogotá informó Alejandro Márquez. Y la unidad socializó los módulos 2 y 3 del mapa de victimización contemplado en el Acuerdo de Paz, una herramienta muy importante que servirá como elemento de memoria histórica de lo ocurrido en el conflicto armado. Alexandra Villarreal nos tiene un invitado especial para contarnos los detalles del mapa de victimización. Adelante, Alexandra, ¿quién es su invitado? Estamos con el director de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para las Víctimas, Emilio Hernández. Él está hoy en nuestro programa para hablarnos acerca del mapa de victimización. Director Emilio, bienvenido y cuéntenos de qué se trata el mapa de victimización y háganos un breve contexto acerca de este tema. Bueno, muchas gracias. El mapa de victimización realmente viene del acuerdo final en el numeral 5.1.3.7 y realmente lo que plantea es la creación de un mapa de victimización para aquellas personas que no están inscritas en el registro único de víctimas como víctimas incluidas de nuestro RUF. ¿Qué quiere decir? Que aquellas personas que sufrieron hechos victimizantes con anterioridad a 1985 y o que por su declaración extemporánea no pudieron ser inscritas en el RUF, sí van a estar consagradas dentro del mapa de victimización, generando memoria histórica como herramienta y por supuesto reconociendo que su hecho victimizante sí tuvo lugar. Director, ¿quiénes construyeron esta herramienta? ¿Cuánto tiempo tardaron en construirla? Y lo más importante, ¿cuáles fueron los insumos que se utilizaron para poder elaborarla? Sí, digamos que desde el 2017 se inició el proceso de conceptualización y metodología de la herramienta. En el 2019 y el 2020 se pudieron entregar ya los módulos 1 que consagran hechos victimizantes anteriores al 85 y los módulos 2 y 3 que consagran las extemporaneidades de carácter individual y carácter colectivo. Que esta herramienta fue socializada con las entidades del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, en las que se les mostraba a ellos cómo se iba construyendo este mapa de victimización, porque es un mapa que si bien está impulsado desde la Unidad para las Víctimas, tiene que ver con todo el sistema. En este sentido, ya a nivel interno de la Unidad para las Víctimas, las personas que tuvieron que ver son la Subdirección de Valoración y Registro, que generó un apoyo conceptual a la herramienta, por supuesto el equipo de información geográfica que generó todo el mapeo de la herramienta, y la Subdirección Red Nacional de Información en cuanto al diseño de fichas y la creación y alimentación del visor. Esto lo lideró el Observatorio de la Unidad para las Víctimas de mi dirección y por supuesto lideró y acompañó todo el proceso. ¿Cómo está dividido el mapa de victimización? ¿Qué va a encontrar la gente? ¿Cuál es el contenido de cada una de estas divisiones que tiene la herramienta? Sí, como te señalé anteriormente, el mapa realmente está dividido en 3 módulos y una cápita adicional. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de los módulos tiene una metodología específica para la construcción de dicho mapa. El módulo 1, por ejemplo, tiene la información relacionada con los hechos de tipo individual ocurridos antes de 1985. Obviamente se trabajó por medio de criterios de priorización y la metodología de perfiles de victimización, es decir, se leyeron todas estas declaraciones para poder generar su inclusión en el mapa de victimización. Por su parte, el módulo 2, trabaja extemporaneidades de eventos individuales, es decir, aquellas personas que por no cumplir con lo previsto en la ley 1448 para declarar a tiempo, declararon con posterioridad a dicho plazo y por ende no pudieron estar inscritas en el registro, y les decimos: ustedes están acá en el mapa de victimización y realmente ustedes sufrieron este hecho victimizante, pero lo declararon de manera extemporánea. Por su parte, el módulo 3 contiene la misma extemporaneidades, pero de los sujetos colectivos. En su cápita adicional, el mapa lo que contiene son casos emblemáticos.
¿Quiénes pueden usar esta herramienta? ¿Por qué resulta ser algo tan importante? ¿Y para qué le sirve a un ciudadano común? ¿Para qué le sirve a las víctimas? ¿Para qué le sirve a la institucionalidad? Realmente esta es una herramienta muy importante porque la construcción de memoria histórica es una de las cosas principales que debe tener un país. Lo que hace esta herramienta es que en medio de la política de paz con legalidad que nosotros seguimos como Unidad para las Víctimas, dice, acá ocurrieron estos hechos nadie los puede negar, están incluidos dentro de una herramienta tecnológica que tiene obviamente un visor geográfico importante, que quiere decir que las personas pueden acceder y revisar los hechos y estas situaciones que dijimos en los diferentes módulos, segregando municipio por municipio y obviamente haciendo esta separación, lo que permite obviamente a las entidades también del sistema como la JEP, como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, trabajar sobre la misma herramienta. Finalmente, director, cuéntenos cómo contribuye el mapa de victimización a la implementación del acuerdo de paz. Claro que contribuye a la implementación del acuerdo porque el mapa de victimización está consagrado dentro del acuerdo. Es uno de los compromisos del Estado, crear esta herramienta de memoria histórica, de mapa de victimización de personas que no están incluidas en nuestro registro único de víctimas, para decir de manera concomitante que existe un registro único de víctimas del que se derivan de diferentes medidas de reparación, y otra herramienta como la herramienta de mapa de victimización, que aunque no altera el registro único de víctimas, sí permite establecer qué hechos ocurrieron a raíz del conflicto. Toda la información acerca del mapa de victimización la puede encontrar en www.unidadvictimas.gov.co, y si quiere ingresar directamente a la herramienta mapa de victimización, puede ingresar a vcorta.unidadvictimas.gov.co/mapavictimización/. Escuche las historias y las noticias más importantes de la reparación integral a las víctimas en V Radio. V Radio. Todos los jueves a las 8 de la mañana en Colombia Estéreo, emisora del Ejército Nacional, en los 93.4 FM en Bogotá y en Cúcuta en los 95.2 FM, emisora de la Universidad Francisco de Paula Santander. V Radio. Y escúchenos los sábados a las 8 de la mañana a través de redes sociales: Facebook, Unidad para las Víctimas, Twitter, @Unidad Víctimas, Instagram, Unidad Víctimas. V Radio. Y en Montería, sintonice Canaán Estéreo, 89.0 FM. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral. Y las noticias desde las regiones se las presentamos en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. Desde la Dirección Territorial Caquetá Huila se llevó a cabo el cierre de la medida de rehabilitación con el sujeto de reparación colectiva NASA West La Gaitana. Durante la jornada se contó con el acompañamiento de miembros de la comunidad del Cauca y del Cabildo NASA Chachá. El guía espiritual realizó ritual de armonización y abrió el camino para la transición de esta comunidad, donde inician un proceso de mayor autonomía, explicó la directora territorial para Caquetá, Gina Lombana. La directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Eje Cafetero, Laura Moreno, y la subdirectora de reparación colectiva, Luz Marina Durán, encabezaron el acto de cierre del sujeto de reparación colectiva de Pueblo Rico, Risaralda, junto a la comunidad víctima perteneciente al Comité de Impulso. Este sujeto de reparación colectiva inició el programa en el año 2013 mediante la fase de identificación. En 2014 se conformó un comité de impulso y empezó el trabajo con la comunidad afectada en la fase de diagnóstico. En total, fueron 18 las acciones implementadas en este PIR. En el municipio de La Salina Casanare, la Unidad para las Víctimas hoy acompaña al Comité de Justicia Transicional, en el que será la socialización y aprobación de los ajustes que se le realizaron al PAT de este municipio. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. Finalizamos esta emisión de V Radio. Recuerden visitar www.unidadvictimas.gov.co y también nuestras redes sociales. Marta. En Facebook, Twitter e Instagram recuerden que estamos como Unidad Víctimas y en YouTube como Unidad Víctimas Col. Nos escuchamos en una próxima emisión.
Nos despedimos, Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. Hasta entonces. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.